Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo lo que voy a hacer es desmontar la idea de que Jesús es un ángel, ya sea el arcángel Miguel o un ángel. No es de naturaleza angelical como entendemos a los querubines, ángeles y arcángeles. No lo es. Por lo tanto, Jesús es superior y no es creado, pero eso es algo que vamos a ver. Lo que voy a empezar es describiendo lo que es un ángel y dónde vive un ángel, en qué consiste un ángel. No va a ser una tesis muy larga, va a ser una tesis muy corta, pero lo que quiero establecer básicamente es que un ángel es una creación de Dios y como creación de Dios tiene que existir en un reino inteligible. Es decir, no puede existir en la nada absoluta o la nada infinita o en un universo o dimensión atemporal y adimensional, porque eso es la esencia de Dios. Solo la esencia de Dios es acorporal, adimensional, atemporal y no es físico y todo lo que le podría seguir básicamente. Con esto no quiero decir que los ángeles tengan un cuerpo físico. Bueno, se puede entender que los ángeles caídos vinieron a la tierra y cambiaron su naturaleza por seres físicos. Eso sería otra cosa. Eso no es lo que yo voy a dirigir la atención en este vídeo. Pero lo que sí voy a decir son unos principios básicos que hacen que los ángeles sean ángeles, exactamente. Entonces, el principio básico es que no son conocimiento absoluto, no son una cognición absoluta que captan todas las cogniciones. Y con esto, aunque es un poco complejo, lleva a la conclusión de que tienen que existir en un lugar inteligible. Entonces, lo voy a dejar con esta explicación que es corta, pero la he elaborado y bueno, espero que se entienda. Cualquier pregunta, pues me la hacéis y yo respondo como pueda. A ver, los ángeles no son Dios y por lo tanto no pueden ser conocimiento absoluto. Esto es lo que he dicho hace un momento. Es que solo Dios es una cognición que incluye todas las cogniciones posibles. Solo Dios es una cognición que no está compuesta, sin composición. Es una cognición superior a todas las cogniciones y por lo tanto debe ser una cognición que trasciende y va más allá del tiempo y el espacio, donde toda cognición contingente es posible. Es decir, va mucho más allá, va absolutamente más allá. Y esta es la palabra clave, absolutamente. Por lo tanto, la cognición de Dios es superior al tiempo y con ello es superior a la cognición obtenida por secuencias u obtenida de forma no absoluta. Dios es pura actualidad, actus purus. Y quiero matizar que es acto puro en su existencia ad intra, no ad extra. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es absoluto y actúa de forma absoluta en sí mismo, en la Trinidad, en la eternidad, antes, es decir, en la eternidad pasada, antes de crear cualquier cosa, antes de la creación, básicamente, en término abstracto. Porque sólo en la eternidad sus atributos actúan de forma necesaria, infinita, absoluta y eterna, en toda perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Solo en la eternidad, donde no hay secuencia, su poder se manifiesta de forma absoluta porque no necesita avanzar en dosis de potencia. Es absoluto en el más absoluto de todos los sentidos y más allá. Espero que hasta aquí todo bien, porque el conocimiento es uno con el poder. Es decir, Dios es simple, es una esencia simple, por lo tanto no está compuesto, es decir, su poder es su conocimiento también, y su sabiduría, y su amor, y su perfección, y su eternidad, todo ello es una unidad simple. Así que el conocimiento es uno con el poder. Así que si los ángeles fueran así descritos, con todo lo que he dicho hasta ahora, serían Dios, porque serían conocimiento eterno y no creado. ¿Qué concluyo con ello? Que los ángeles, como creación de Dios, tienen un principio, responden a secuencias, no son acto puro, sino que toman decisiones en su libre albedrío. Y esa es la forma en la que existen, en una existencia con potencialidad, por eso pueden caer.
Por eso existen los ángeles caídos, porque no son acto puro, son seres con potencialidad. Pueden permanecer con Dios o caer. Y por lo tanto, como no son conocimiento puro y esencia absoluta, tienen que existir en un reino en acorde con lo que son. No están por encima del espacio, de la realidad, y con ello necesitan un lugar donde las cosas puedan ser discernidas, es decir, de alguna forma visibles. No digo con ello que los ángeles son materiales, como he dicho antes, ni mucho menos, pero aunque no tengan ojos, o al menos como los tenemos los seres vivos en la tierra, los ángeles necesitan de un entorno inteligible, no una nada infinita. Esto es muy importante. Es decir, el cielo sea visible, hecho de colores o no, no entro ya en esto, tiene que ser cognitivo, es decir, inteligible. He intentado ser breve. Si algo no se entiende, lo que he dicho antes, se puede volver a ver o me preguntáis. Pero básicamente los ángeles, aunque no son seres materiales, necesitan existir en un lugar adecuado a su substancia. Y esta viene a ser el cielo. El cielo que conocemos como el cielo de los ángeles. El cielo es un lugar creado, que a diferencia de la tierra, no creo que sea biológico, pero sí es una dimensión. No es el ad intra de Dios, es ad extra, pero no obstante, los ángeles existen en un entorno donde saben que en cierta dirección, por poner un ejemplo, en cierta dirección está el templo de Dios. Está en una dirección concreta y no en otra. Y en cierto lugar, dentro de este templo, se manifiesta Dios sentado en su trono. Un trono que no es eterno. De lo contrario, tendríamos que decir que o bien Dios es un trono, y con ello Dios es un objeto limitado. También se puede decir que Dios está compuesto del asiento y del que se sienta, es decir, ya no es una esencia simple, sino una esencia compuesta, o que el trono es Dios y otras cosas equivocadas sobre Dios. Yo creo que en la Biblia, cuando leemos referencias al trono, no son necesariamente referencias analógicas o metafóricas. Puede haber algo de ello, yo creo que en algunas ocasiones hay algo de ello, pero en general creo que cuando la Biblia habla de Dios sentado en su trono, se refiere a algo real, hay una realidad, es decir, hay una especie de asiento, trono o de símbolo donde es en ese lugar donde Dios en el cielo se manifiesta. Aunque Dios está en todas partes, su manifestación invisible se hace visible en esa parte concreta, no en la omnipresencia, porque nosotros, y los ángeles también, como seres creados, al no ser ni omniscientes ni omnipresentes, no podríamos albergar la idea de omnipresencia visible. Es decir, el omnipresente puede reducir sus atributos en el ad extra para que sea visible para los seres no necesarios sino posibles, que somos nosotros y los ángeles y los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hasta aquí se me siga, pero yo creo que la línea es muy clara y muy coherente. Es decir, los ángeles son seres creados, como seres creados no son absolutos, como seres creados y no absolutos tienen que existir en una realidad inteligible. Y esto quiere decir que los ángeles son creados posteriormente al reino donde habitan, como uno puede ver, por ejemplo, en Génesis 1 y Génesis 2. Es decir, primero se crean los lugares y después sus habitantes. Con todo esto, Jesús no puede ser un ángel porque Juan 1.3 dice claramente: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la misma idea se transmite en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Es decir, los cielos son creación de Dios, pero si Jesús existió antes de los cielos, ¿en qué cielo vivía él? Si un ángel debe existir en una dimensión adecuada a su substancia. Y ahora veamos si la Biblia dice algo que se parezca o que esté en línea con lo que acabo de decir ahora. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versículos que van del 1 al 3 y también otros capítulos o otras partes de la Biblia. Empiezo por Génesis 2 versículos que van del 1 al 3. Dice así:
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Bien, en Génesis 1 y Génesis 2, precisamente los versículos que he mencionado, así fueron acabados los cielos, etc., la palabra que describe cielos es shamayim, que puede ser cualquier cielo. En inglés hay una distinción que es sky y heaven. Sky se refiere al cielo donde, bueno, existen los pájaros, la atmósfera, donde los aviones vuelan, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, se podría incluir el espacio exterior, pero bueno, en general se refiere al cielo físico que nosotros conocemos. Luego, heaven se refiere al cielo de los ángeles. Es decir, en inglés hay una distinción, pero en español y en hebreo no. Se usa shamayim y shamayim puede ser una referencia tanto al cielo de los ángeles como al cielo físico, al cielo de nuestro universo. Y bueno, lo dicho, en Génesis 1, shamayim es para los cielos donde existe la tierra, los pájaros, la atmósfera, etc. Pero en Génesis 2 engloba esa idea de los cielos y la tierra. Es una frase que se repite en toda la Biblia, también en Hechos 4, cuando los creyentes oran y atribuyen a Dios, basado en el Salmo 2, la creación de los cielos y la tierra, es decir, todo lo creado. Es decir, los cielos no se refiere al sky, por ejemplo, sino se refiere al cielo de los ángeles y a los ángeles. Y la tierra, claro, habla de la tierra, pero con ello incluye los mares y también incluye, pues, los cielos que nosotros vemos con nuestros ojos. Es una frase que básicamente todo el mundo debería estar de acuerdo, porque Dios creó los cielos y la tierra se refiere a como hecho, como una especie de idiom, expresión, modismo, expresión idiomática, que hace referencia a que Dios lo ha creado todo. Pero también tenemos un texto muy interesante en Nehemías 9:6, que dice lo siguiente: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Quiero que quede claro que estos ejércitos de los cielos que se postran ante Dios no pueden ser los pájaros. Está el título, Jehová de los ejércitos. Y normalmente cuando leemos los contextos se refiere a el Señor de las huestes celestiales, es decir, el Señor, el jefe de los ángeles. Y por ello habla aquí de los cielos, la tierra, lo que hay en los mares. Tú das vida a todos ellos y el ejército, hay una distinción, y el ejército de los cielos se postran ante ti. A ver, no puede ser los pájaros, porque los pájaros no, aunque dan gloria a Dios, su existencia da gloria a Dios, no tienen voluntad como para postrarse ante Dios. Aunque en este caso, pues, por ejemplo, hay muchos musulmanes que quieren decir que, o quieren atribuir ciertos gestos de animales como si se postraran ante Dios o un acto de adoración, pero los animales no tienen voluntad, los animales tienen instinto, ya está, diseño, no hay más. Aquí, las huestes a las que se refiere son huestes que hacen una acción, postrarse ante Dios. Además, es ante Dios, no en cualquier lugar, sino en un lugar concreto. También voy a citar Primera de Reyes 22, versículo 19, que dice: respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Es decir, aquí habla de unas huestes en el cielo, y en ese cielo está el trono de Dios. Claramente es una referencia al cielo heaven, no sky. Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué puede decir un testigo de Jehová o lo que sea que se oponga a esto?
que crea que Jesús es un ángel o el arcángel Miguel. Podrá citar Primera de Tesalonicenses 4:16, que según ellos define a Jesús como un arcángel. También pueden citar a Daniel 12:1, etc. Pero bueno, voy a leer una serie de textos en la Biblia que refutan todo esto. Y voy a leer Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, que dice: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. A ver, para empezar, el original no tiene artículo definido, cosa que, por ejemplo, los testigos de Jehová les gusta mucho usar cuando conviene para Juan 1:1, que se refiere a un Dios, no el Dios. Pero bueno, esto sería para otro vídeo. Pero bueno, el hecho de que no tenga artículo definido implica que, bueno, voz de un arcángel. De hecho, hay muchas traducciones, o las traducciones suelen ir en esta línea. Voz de arcángel, no del arcángel. Voz de arcángel, como la traducción que estoy leyendo, que es Reina Valera, y muchas más. Es decir, el texto o del texto se puede inducir a pensar que hay más de un arcángel. De hecho, en Daniel 10, versículos 12 y 13, se refieren a Miguel como un príncipe, como uno de los príncipes, uno de muchos. Y esto es un título que puede equivaler a arcángel, pero como mínimo incluye varios. Además, la idea de voz de un arcángel o voz de arcángel no quiere decir que Jesús sea un arcángel, sino que hace uso de una cualidad, de la cualidad de un arcángel. Ya está. Es así de simple. De hecho, Dios Padre en los Evangelios habla con voz, con una voz inteligible que los seres humanos pueden entender. Es decir, incluso se puede decir que Dios Padre habla con voz de hombre. No quiere decir que Dios Padre se encarnó, pero usa esta cualidad o esta habilidad a conveniencia, si lo cree necesario. Y ahora vamos a Daniel 12:1, que es un texto interesante que ellos pueden usar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, pueden usar esto como si fuera una referencia a Jesús, pero vamos a elaborar mejor el personaje de Miguel. Leamos también, por ejemplo, Apocalipsis 12, versículos que van del 7 al 8, que dicen: Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vale, bien, pues hasta aquí parece como que Miguel es un supervencedor, pero bueno, no lo hace él solo, lo hace con los ángeles. En los dos textos que hemos leído vemos que Miguel es un peleador por parte del pueblo. También, sobre todo en Apocalipsis, no lucha solo. Pero ahora vamos a leer Judas 9 porque aquí nos habla de un cara a cara entre el arcángel Miguel y el diablo. Dice así el texto: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A ver, el texto está diciendo aquí claramente que Miguel no podía pelear él solo contra el diablo. De alguna forma implica que era inferior. Es decir, el diablo era más poderoso que él. Y lo dejaba con todo esto al Señor. Al Señor, que el Señor te reprenda. La carta de Judas es una carta muy interesante, sobre todo porque el término Señor se repite varias veces. En muchos manuscritos dice, por ejemplo, en el versículo 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. A ver, el Señor aquí, en algunos manuscritos o en los manuscritos más antiguos, lo ponen como Jesús.
Es decir, Jesús es el que de alguna forma castiga a los ángeles. Es el Jehová que salvó a Israel de Egipto. Es decir, tengo de hecho los vídeos de la Trinidad en el Antiguo Testamento donde claramente el que salva a Israel es Jehová, pero se manifiesta también como el Señor, como el ángel del Señor, perdón, el cual es Jesús. Luego se encarna en la persona de Jesús. Bueno, Judas es un texto muy clave, muy importante para entender todo esto. Así que Judas nos muestra, Judas 9 en concreto, nos separa a Miguel del Señor de Judas 5. Miguel de Judas 9 es débil ante el diablo. Esto no está en línea, o esta creencia que dicen que Jesús es Miguel, no está en línea con Hebreos 2.14, que dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, se refiere a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Es decir, Judas 9 nos habla de alguien que no puede vencer al diablo. Hebreos 2.14, que nos habla de Jesús, nos habla de un Jesús que venció al diablo. Y bueno, además de esto también pueden decir que el nombre Miguel significa alguien como Dios, pero bueno, Moisés también es alguien como Dios, según Éxodo. Y ahora voy a citar un texto que muchas veces ellos lo usan para destruir la divinidad de Jesús, pero yo lo voy a usar para destruir la creencia de que Jesús es un ángel. Es Marcos 13, versículo 32, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. A ver, ya entraré en otro momento a hablar de la omnisciencia de Jesús, que es omnisciente, porque hasta el texto, el Evangelio de Marcos lo dice, pero sobre todo el Evangelio de Juan lo deja claro, que Jesús es omnisciente. Pero bueno, aquí estamos hablando de la unión hipostática y en la naturaleza humana, que es una naturaleza ad extra, es una naturaleza donde Dios reduce sus atributos. Filipenses 2. Es decir, no tomó el ser Dios como una ventaja mientras tomó naturaleza de siervo. Pero bueno, la cuestión es que en Marcos 13:32 distingue que una cosa son los ángeles y otra cosa es el Hijo. Si el Hijo fuera un ángel, diría, ni aun los ángeles que están en el cielo, de entre ellos incluso el Hijo, pero no dice eso. No dice eso. Así que bien, podría seguir, pero espero que haya quedado claro. Jesús no es un ángel. Todo fue creado a través de Jesús, es decir, la dimensión donde los ángeles viven y los ángeles pueden habitar. Por lo tanto, si todo eso fue creado a través de Jesús, ¿dónde estaba Jesús? ¿Cómo existió Jesús? En fin, esta respuesta se la dejo a ellos. Yo ya he dejado mi respuesta clara, la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Hijo es el ser necesario, el Padre tiene una naturaleza necesaria, eterna, y ella es generar al Hijo. Pero bueno, hasta aquí todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete, dale like, da a conocer este vídeo, mi canal, todo. Haré más vídeos, lo prometo. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.